Buenas tardes, bienvenidos al Instituto de Estudios Asturianos. Disculpo la asistencia del señor director del instituto, que hoy por razones de compromisos ya anteriormente adquiridos, pues no puede estar presentando este ciclo de conferencias como él hubiese deseado. Hoy se pronunciará la conferencia la primera antropóloga asturiana, Purificación Villao Valdés, y su trabajo sobre el oriente de Asturias, a cargo de doña Yolanda C. Rabada. Dentro del ciclo, dos mujeres del oriente de Asturias, una del 19 y otra del 20, una conocida y otra no, pioneras cada uno en su campo, descubrimos sus textos en el siglo XX. Doña Yolanda C. Rabada es licenciada en Filología y Antropología Social y Cultural, doctora en Antropología Social por la Universidad de Santiago de Compostela. Su trayectoria profesional ha transcurrido en el ámbito educativo de la enseñanza secundaria y de la formación del profesorado. También ha sido profesora tutora de Antropología en el Centro Asociado de la UNED de Gijón. Es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, cofundadora y presidente de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico, patrona de la Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, donde colabora. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre identidades y rituales, sociabilidad festiva, uso simbólico del espacio o historia de la antropología asturiana en diversos libros y revistas especializadas. Debe destacarse su primer libro, de 1991, Bailes y danzas tradicionales en Asturias, indispensable para todos los que quieren adentrarse en el estudio y el conocimiento de ese campo, y el último, Los bandos de Llanes, Fiesta, Territorio, Sociabilidad, editado por KRK. Ha coordinado varias publicaciones, entre ellas la relativa a la obra de la primera antropóloga asturiana, donde realizó el estudio introductorio Genealogías de antropólogos y folcloristas, el lugar de Purificación Villao Valdés en los estudios asturianos, que será el tema sobre el que verse su conferencia. Muchas gracias. No sé si se me oye bien. ¿No? Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un gusto traer aquí a Purificación Villao Valdés, que es una persona bastante desconocida. Sí. Bueno, sí es importante la investigación para cualquier tema, no menos importante también es la divulgación. Y bueno, en ello estamos. Y hacer divulgación aquí en el Real Instituto de Estudios Asturianos me parece un lugar muy importante, dado que históricamente es el sitio donde se editaron numerosas obras de cariz, obviamente asturianista también, y que acogió también las obras de los coetáneos de Purificación Villao Valdés. Ella no es que sea la primera antropóloga asturiana como mujer, es que es la primera antropóloga asturiana como mujer, pero es la primera persona que hace antropología en Asturias. Igual que Enriqueta González Rubín no es la primera novelista, la primera persona que hace narrativa. ¿Qué la hace grande? La hace grande su obra titulada Datos antropoetnográficos de la parte oriental de Asturias, el hombre y el medio. Una obra que escribe en el curso 1919-1920 y es, por tanto, un trabajo académico, es un trabajo de fin de carrera. Luego me referiré a ello cuando hable brevemente de su vida. ¿Cuándo se dio a conocer Purificación Villao Valdés? ¿Cuándo supimos de ella? Bueno, pues prácticamente supimos de ella 87 años después de haber escrito su obra. En 2007. En 2007 se encontró en el Museo del Traje de Madrid este trabajo académico. Y el Museo del Pueblo de Asturias lo publica. Lo publica con otro, en un volumen titulado Dos estudios etnográficos del Oriente de Asturias. El problema es doble. Por un lado, porque los dos estudios correspondientes a dos alumnas de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, que hacen su trabajo fin de carrera, una de ellas es Purificación Villao Valdés, pues como que no se acaba de conocer ni a una ni a otra. Y luego otro tema problemático es el de definirlos como estudios etnográficos. Bueno, en aquel momento, pues la edición fue importante, puesto que nos la brindó y nos hizo conocer el texto,
pero no se vio, porque era muy difícil verlo, también lo digo en descargo de los que estaban detrás de esta edición, no se vio que era la primera antropóloga asturiana. Claro, pero en 2007 ya empezaba a haber personas licenciadas en antropología en Asturias, un territorio cuya universidad dio la espalda siempre a esta disciplina, donde nunca hubo carrera, nunca hubo departamento y alguna vez hubo algún profesor de antropología. Es la UNED quien implanta la carrera en 2003 y a partir de ahí, bueno, podemos darnos cuenta y valorar la significación de purificación biliar. Entonces podemos darnos cuenta de que no se puede despachar con el calificativo de etnografía. Yo misma escribí los primeros artículos, difundí la obra, me puse en contacto con la familia y que me fue proporcionando durante todos estos años testimonios, documentos y fotografías. Todavía estoy a la espera esta semana de recibir una fotografía original de purificación por parte de un nieto. Cuando se hizo aquella primera edición no se conocían datos biográficos. La familia estaba fuera de Asturias y a partir de esa primera edición pues la familia misma se puso en contacto con el Museo del Pueblo de Asturias y empezó ahí esa relación. Bueno, en 2019 la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico hicimos un homenaje en su pueblo de origen, en Caparea, Piloña, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación Vecinal. Pero era necesaria una nueva edición de la obra, la cual acometimos, tuve el gusto de coordinar, en el año de la pandemia, con ocasión del centenario de su obra. Desde el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias de Porrúa propusimos esta edición, pero ya como una obra independiente, dándole no una segunda edición de aquella primera edición de obra conjunta, no, sino dándole el valor a Purificación Biliar y a su trabajo, y dándole la independencia y haciendo un estudio crítico y bueno, pues, corrigiendo los errores de la edición anterior. No se hizo edición en papel, se hizo en una edición digital y el Museo de Porrúa, el Museo del Oriente de Asturias, hizo una edición en papel, pero muy limitada, casi para bibliófilos de 80 ejemplares. Si tienen interés con buscar el nombre de Purificación Biliar Valdés por internet y poner datos antropoetnográficos, bueno, voy a repetir bastantes veces el título, que es un poco difícil de recordar, pues ahí la tiene, ahí se hizo con esa edición. Bien, ¿por qué decimos primera antropóloga y por qué es insuficiente decir etnógrafa? Bueno, primero hay que empezar por qué es la antropología. Bien, los que tratan de temas como género, inmigración, parentesco gay, maternidad subrogada, sectas, drogas, terrorismo, etc., estos no tienen ningún riesgo de que les llamen etnógrafos, ni mucho menos folcloristas. Claro, los que tratamos temas como identidades y rituales, danzas y fiestas, ahí ya corremos ese riesgo. Sobre todo si ocurre también porque algunas de nosotras también empezamos en estos temas no siendo antropólogas de formación, aunque luego nos hicimos. Pero todos estos temas, sean unos u otros, son temas tratados por la antropología, porque no son tanto los temas los que definen una disciplina social, sino la metodología, cómo se tratan esos temas y con arreglo a qué teorías. ¿Cómo era la antropología hace 100 años, en época de Purificación Biliar? Bueno, en esa época antropología es el estudio de la totalidad del ser humano, es decir, es una rama de las ciencias naturales. Sus principales figuras son médicos, licenciados y doctores en física y química y en ciencias naturales. Su tarea primordial era ver las características físicas. En aquellos momentos interesaba la raza, que para la actualidad es una categoría cultural y no biológica, como dice las respectivas ciencias como la genética de poblaciones o la biología molecular, y completaban el estudio de esto, de lo físico, con cuestiones socioculturales. Y a esto último le llamaban, pues, unas veces etnografía, otras etnología. Cuando la voz etnología, hace 100 años, es una voz polisémica también,
se utiliza para el estudio de lo sociocultural de los pueblos, entre comillas, que llamaban entonces primitivos, de una manera pues despectiva y etnocéntrica frente a los civilizados, esos civilizados que del occidente, que tienen 2 guerras mundiales y un horror como el nazismo, pues a eso, para ellos reservaban el término unas veces etnografía o etnología, otras veces dejando de lado esos pueblos colonizados y centrándose en la propia sociedad occidental, dicen, bueno, pues reservamos la palabra etnografía para digamos, la sociedad iletrada, para el campesinado, para la oralidad, ¿no? Y otras veces dicen, no, bueno, pues dentro del mundo iletrado decimos que etnografía es lo que tiene que ver con la materialidad, con los objetos materiales, y dejamos el folclore para las canciones, lo espiritual, etcétera, ¿no? Otra posibilidad es que utilicen el término etnografía para todo, que es lo que hace bueno, pues muchos de su época, su profesor de purificación Villao Valdés, Luis de Hoyos, y también hay quien utiliza para ellos solo folclore, como es Machado y Álvarez, que crea, bueno, digamos, el folclore científico. Pero hay que tener en cuenta también que no les quedaba nada lejos, sino más bien muy cerca, disciplinas como la geografía, la psicología, la prehistoria. Hay que tener en cuenta que las ciencias también estaban totalmente sin especializar. Bueno, pues ya que me presentó Ángel Villa, diré un ejemplo. El Museo Antropológico, que fue fundado en la década de los 80 del siglo XIX, 70, perdón, del siglo XIX, se denomina en la época de Purificación Villao Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria, como se llama así también la Sociedad Española, fundada en 1921. Bien. Quiero avanzar página. Aquí estamos. Pues bien, Purificación Villao escribe en esta obra datos antropoetnográficos de la parte oriental de Asturias, el hombre y el medio, y decía que se trata de un trabajo fin de carrera. Su director es Luis de Hoyos, que es un antropólogo reputado de su tiempo. El título de su obra responde a la terminología de la época. Antropo, ella estudia los rasgos físicos. Tengo que decir que esta parte es la que peor envejeció y la que menos interesa, pero ella estudia los rasgos físicos, la medida del cráneo, la talla, el color de ojos, el pelo y el cabello, obteniendo los datos de la Comisión de Reclutamiento de Soldados sobre talla y perímetro del tórax, pero también hace estadísticas y tallas medias, de los municipios del Oriente. Y hace trabajo de campo en la propia localidad de su familia, en Ayo, en Llaner, Ribadesella, Villaviciosa, para el color de ojos y del pelo. Hace sus estadísticas y tal. Bien, pero lo que nos interesa es la parte sociocultural. Es verdad que cuando escribe ella este trabajo, la antropología está a punto de dividirse radicalmente, la biológica por un lado y la sociocultural por otro. En la década de 1920, el polaco Bronislaw Malinowski establece las bases para el trabajo de campo moderno y funda la moderna antropología. Su obra fundacional es Los Argonautas del Pacífico Occidental, sobre los pueblos de las Islas Trobriand. Bien, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata este trabajo de Purificación Villao Valdés? Bueno, pues este trabajo trata del cambio producido por la industrialización en una época, la de la restauración monárquica. Es decir, habla de la modernización de Asturias. Digo que, ya dije que es un trabajo científico, académico, acotado temporalmente, entre más o menos 1870-1920, digo más o menos porque ya a veces se va un poquitín hacia atrás, pero no mucho, no más de 1850, acotado espacialmente en el oriente de Asturias. Pero hay que decir que el oriente de Asturias, el oriente de Asturias es un concepto que no estaba en su época tampoco en vigor, es un concepto más moderno. Para ella incluye Villaviciosa, ¿no? Incluye Infiesto, Piloña y bueno, llega evidentemente hasta Ribadedeva.
ella se hace una pregunta de investigación. A ver, todo trabajo científico tiene que tener una hipótesis o una o varias preguntas de investigación. Pues ella tiene en su trabajo una pregunta de investigación. Y se pregunta, pues, vamos a ver, se hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que con ese impacto tan profundo que transforma radicalmente Asturias por medio de la industrialización y de las comunicaciones, cómo es posible que Asturias no haya perdido las especificidades culturales, ¿no? Es una pregunta, bueno, pues muy inteligente en su momento, pero que llega como 50 años antes de tiempo, porque son precisamente 40, 50 años después cuando los teóricos de la globalización, desde la sociología, pues por ejemplo desde Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, Beck, cuando dicen que la globalización actual en la que vivimos no implica una total uniformización, no implica una total homogeneidad, sino que hay un movimiento complementario a la globalización, que es la localización, es decir, la puesta en valor de las especificidades locales. Es decir, que de la misma manera conviven lo vaquero y Halloween, conviven con manifestaciones como la que hubo en Grau el otro día de exhibición de los trajes tradicionales hechos de la manera más, digamos, más fiel dentro de lo posible, ¿no? Convive eso, la globalización con la localización. Bien, ella utiliza diversas fuentes, documentos, bibliografía. En bibliografía utiliza manual de antropología, manuales de antropología física francesa, textos de geografía humana, obras asturianas diversas. También se ve que tuvo muchas fuentes orales, echó mano de fuentes orales y de observación. Con los datos que tiene, elabora gráficos, tablas, estadísticas, dibuja mapas, planos, objetos e incorpora fotografías. Bueno, voy a decir ahora unas breves notas sobre su vida. A ella la nacieron fuera del oriente de Asturias. A ella la nacieron en Navelgas, Tineo. Nace en 1892, pero su familia es de Anayo, Piloña. Su padre era notario y esa profesión la llevó, en otros lugares, a Navelgas unos años, aunque vivieron también en Infiesto y en Colunga. Cuando es adolescente, su padre fallece y ella se traslada con casi toda la familia a casa de un hermano que vivía en Madrid. Y durante 20 años su vida personal, estudiantil y laboral va a transcurrir entre Asturias y Madrid. La obra por la que estamos aquí es una obra de tema asturiano, pero la teoría y la metodología no habría podido obtenerla en Asturias, sino, bueno, es gracias a sus estudios madrileños. A mí hay una cosa que me parece excepcional en Purificación Villao, y es que en la época en la que estamos, que son la segunda década del siglo XX, dedica 10 años de su vida a formarse, a una formación no elemental. Pongo aquí un poco para que vean los estudios que hizo. Realizó estudios de comercio en Madrid. Estudió luego magisterio aquí en Oviedo, en la escuela normal. Tenía una hermana también maestra, mayor que ella. Es verdad que no había más posibilidades para las mujeres en aquellos momentos. No podían estudiar bachiller porque bachiller era para facultarse para ir a unos estudios universitarios. No podían realizar tampoco un trabajo profesional que no fuera el de maestra, profesional cualificado, me refiero. Entonces, este estar 10 años de su vida estudiando una formación no elemental me parece insólito en un país en el cual la mitad de la población es analfabeta y en la cual también hay diferencias de género, o sea, en detrimento de la mujer, en la cual las cifras son mucho mayores, llegan al 70%. Y tenemos que recordar también una fecha que solo a partir de 1910 se permite a la mujer el acceso libre a la universidad, sin permiso previo. Bien, pues estudia comercio, estudia magisterio aquí en Oviedo, se titula con notas muy sobresalientes
obtiene plaza en las oposiciones y destino en la escuela de Fano Valdornón de Gijón, pero inmediatamente, que nada más que, vamos, yo creo que debió de pisar la escuela muy poco, porque inmediatamente la tenemos ese mismo año en Madrid, cursando, digamos, lo que se denominaría educación especial. Estudió en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos y realizó las prácticas en el Instituto Central de Anormales, es decir, tenía un interés grande por profundizar en lo que hoy denominamos diversidad funcional. Bien, pero a mí me parece mucho más interesante los cursos que hace de ciencias experimentales. En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid hace un curso de biología animal y a partir de ahí realiza otro de 3 meses de verano en la Estación de Biología Marítima de Santander. Y aquí me parece relevante destacar que acude becada por la Junta de Ampliación de Estudios. La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas es un organismo heredero de la Institución Libre de Enseñanza que impulsa el desarrollo científico y cultural y la renovación pedagógica, y también favorece la introducción de las mujeres en el ámbito científico. En ese curso que realiza ese verano en Santander, son 8 alumnos, 5 hombres y 3 mujeres, que observan y recolectan y analizan ejemplares. Gracias a ese curso la vemos citada en libros, en publicaciones que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia en España y con la introducción de las mujeres en ella, o también en obras relacionadas, vamos, que hablan de la Junta de Ampliación de Estudios. Bien, vemos aquí su vocación orientada a las ciencias naturales, aunque nos parezca extraño, encaja perfectamente en la antropología de entonces. Se decía que eran médicos y físicos y químicos y naturalistas. Bueno, finalmente, en 1917, ingresa, tras un examen, en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, una institución muy moderna. Cursa los 3 años correspondientes al plan de estudios y realiza esta memoria fin de carrera de los datos antropoetnográficos. Obtiene el título de maestra normal, que la faculta para ser o bien inspectora, o bien profesora de escuela normal, o bien maestra en escuelas graduadas, que empezaban a introducirse en esos momentos, estableciendo, lo normal era que las escuelas fueran unitarias, pero luego establecen grados, primero, segundo, tercero, etc. Bien, estamos en la edad de plata de la cultura española, tanto en ciencia, en arte, en literatura. Madrid es un hervidero cultural y ella, bueno, pues es ahí donde vive y es ahí el contexto donde se desarrolla el trabajo de Pura. El primero, en esta nueva etapa, es en el grupo escolar Príncipe de Asturias de Madrid. Yo creo que esta foto pertenece a esa escuela. Tras un proceso selectivo, accede a este centro innovador, uno de los 3 centros madrileños, que sigue una de las líneas de la denominada Nueva Escuela, un movimiento internacional que persigue la renovación de los métodos educativos. Nos suenan cosas como centro de interés, el alumno como protagonista activo del propio aprendizaje, cosas que oímos en la actualidad, bueno, pues ya se hacían hace un siglo. Bien, esta misma titulación le va a permitir optar por acceso directo a la plaza de profesora numeraria de Física, Química e Historia Natural de la Escuela Normal de Zamora. Allí lleva todo ese bagaje renovador a partir de 1924. Debo notar que su llegada obtuvo eco en las páginas de la prensa. El Heraldo de Zamora recoge con alborozo el ambiente de renovación pedagógica que ella introduce desde el primer día. Permanece un curso en esa plaza y permuta con otra más cercana a Madrid. La misma plaza, la misma asignatura, y la dirige a Cuenca, que en aquel momento pues estaría como a 2 horas de Madrid. En 1932, hace 100 años, embarazada de su segundo hijo, viene a Asturias a dar a luz, pero su primer hijo sufre un accidente que provoca su muerte, se atraganta con una uva. Ello devuelve a la familia a Cuenca. Desde aquí
solicita su traslado a la Escuela Normal de Oviedo y lo consigue. Lo consigue a mitad de curso, pero debe incorporarse a inicios del curso siguiente. No podrá hacerlo porque fallece de una, hoy diríamos, variedad de ELA. De todas formas, hay que destacar su interés por estar unida a Asturias y por regresar. Dijo a su marido las siguientes palabras, su marido que fallecería muy poco tiempo después, dejando un niño pequeño también huérfano. Cuando te mueras, el niño que se vaya a Asturias con Balbina. Bien. Veamos ahora la redacción del trabajo. Empieza su trabajo con el marco geográfico, bueno, con una introducción propiamente y luego el marco geográfico. La geología, la geomorfología y la climatología de la zona que estudia. Para ello maneja las obras de Obermeier, Hernández Pacheco y Schul. Toma datos de las estaciones pluviométricas del Faro de Ribadesella, del Colegio de los Jesuitas de Gijón, dibuja mapas, realiza estadísticas. Le interesa, como era algo propio de la época, destacar la influencia del medio en la cultura, pero no cae en el determinismo. Recuerden el subtítulo, el hombre y el medio. ¿Qué temas son de su mayor interés? Bueno, son tres y tienen que ver con las necesidades básicas del individuo, como la vivienda, y con ella también los utensilios domésticos y los muebles, la vivienda, decía, la alimentación y la indumentaria. Pero no olvida que las transformaciones también inciden en la creencia y en la práctica religiosa o supersticiosa, en cualquier uso y costumbre o en la moralidad. Y hace un interesante estudio sobre la vivienda y analiza los tipos de casas. Señala las diferencias entre las casas de la montaña, donde se encuentran las viviendas más pobres, frente a las de la ribera y la marina, pero no desdeña las casas urbanas de las villas y la arquitectura indiana. Acompaña su texto de planos, de dibujos, tanto de las viviendas en el exterior como en el interior. Bueno, lo dejo ahí. Otro aspecto es la indumentaria. Ella es testigo de la desaparición de la digamos, del tipo tradicional y lo analiza con perspicacia. Dice que cuando se ve a un viejo vestido a la antigua usanza, debemos pensar en una montera o un calzón corto, dice, nos parece tan extraño como ver a un chino o a un indio del Amazonas. Ella, no obstante, también es testigo de cómo se recrea de forma falsificada ese tipo de trajes. Y nos dice, el traje típico de asturiana que vemos por cromos y escenarios dista bastante de la realidad. Ella además se fija en unos agentes indispensables en los que no se fija nunca nadie, que son los sastres y las modistas, de dos tipos, más o menos especializados. En lo que sí es pionera también es en el inicio de los estudios de la alimentación en Asturias, señalando transformaciones, diferencias geográficas, sociales e incluso estacionales, también entre el Oriente y el Occidente. Ella dice, por ejemplo, pocos años en 1860, en este país comían pan, ha de entenderse escanda, solamente los ricos, y la carne era muy deseada. La dieta de las familias pobres de montaña era exclusivamente lactovegetariana, sin proteína animal. Ella dice, la carne rara vez llegaba al hogar del pobre, como no fuese el día del carnaval, que existía y aún existe la costumbre de regalar el antroso a las familias que no mataban cerdo y que eran la mayoría, o el día que iban de andecha para algún rico. Las consecuencias se ven en las indigestiones que padecen el miércoles de ceniza, por falta de costumbre, obviamente. Bien, ella dice sobre la casa, las familias pobres duermen en una única estancia, sobre tablones y paja, y comen con vajilla de madera. De indumentaria dice, persona hubo que murió a los 80 años sin que hubiese adquirido en el comercio prenda alguna para vestirse. Nos habla de la propiedad de la tierra, dice, nos habla de un mundo donde los terratenientes acaparan fincas y la ganadería de concejos enteros. Un mundo donde únicamente comen carne y pan de escanda los ricos, que reciben ese cereal como pago de rentas de casas y fincas. Y en cuanto a las comunicaciones, observa que la mayor parte
de las poblaciones solo tenían para comunicarse caminos vecinales, y que hay concejos enteros completamente aislados como Ponga, o que Onís, Peñamellera y Cabrales carecían de carretera. Bien, pero ella habla del contraste. Esta es una foto que ella incorpora en su obra. Aquí está el contraste entre lo viejo y lo nuevo. Y nos dice, hoy ya no ocurre esto, hoy ya la vida es muy otra, todo el mundo viaja. En 1920, todo el mundo viaja. Hoy hay una tupidez de carreteras, de caminos vecinales, hoy apenas se hila, apenas se teje. Desapareció totalmente la lepra, las gentes se vacunan, se lavan todos los días, se cambian de ropa todos los domingos, los jóvenes ya no llevan montera, sino corbata, boina, gorra inglesa o sombrero. La alimentación mejora, los montañeses ya hacen su San Martín con el cerdo que crían, la leche ya se consume gran parte sin extraerle la manteca y como industria se haya extendida por toda la provincia para la confección de quesos y abastecimiento de las poblaciones. Los huevos se consumen gran parte de ellos por los mismos labradores. Dice, hacia 1910 en Oviedo y Gijón se establecieron varios restaurantes, que a ellos van incluso los obreros, y que no son solo hombres, sino también mujeres. Las casas, ahora más confortables, tienen piezas de loza industrial hechas en las fábricas de San Claudio o de Gijón, de la Viada. Y ningún campesino que edifique su casa nueva la hace de planta baja como la antigua, la que Cabal llamaba Mariñana. Todas tienen corredor y piso. La ropa se obtiene en el comercio, siendo París quien dicta la moda. El consumo y las formas sociales, por tanto, cambian. En lo que respecta a cuestiones de tipo espiritual, ella también anota cómo la indiferencia religiosa se instala en los lugares industriales y más poblados por influencia de los nuevos trabajadores, forasteros. Señala asimismo, con perspicacia también, el inicio de la espectacularización de los rituales. Dice que en las procesiones menguan los devotos y aumentan los curiosos. Bien, pero ella no solamente nos da datos, no solo son descripciones. Ella se pregunta, ¿dónde está la clave del cambio, de las transformaciones? Y responde, en las comunicaciones. En 1884 se abre la rampa de Pajares, el ferrocarril por el puerto de Pajares. Para Villao Valdés es la transformación más rápida y radical que produce unas transformaciones que llegan a ser una revolución profunda para ella. Bueno, también no solamente la comunicación vertical, sino la horizontal, la que abren los ferrocarriles económicos de Asturias, de Oviedo a Santander, que culmina en 1905 en Llanes. Y también toda la red ferroviaria del interior al centro de Oviedo. De tal manera que con el tren y las nuevas carreteras aumenta la movilidad de personas y cosas, a la vez se incrementa el comercio, se crean industrias, etc. Bien, a mí me interesa destacar la mirada de purificación. Purificación se centra en los factores económicos como motor del cambio y se centra en el cambio y no en la tradición. Y centrarse en el cambio y en lo económico parece muy moderno. Ella, además, nos ofrece una Asturias que no es un bloque monolítico. Nos ofrece una Asturias sumamente diversa. No solamente diversa en esos cambios del ayer al hoy, un ayer, por cierto, muy concreto, nada difuso, nada arcaico, ni medieval, ni prehistórico, no, muy concreto. Pero también se fija siempre, constantemente, en la diversidad geográfica, la marina y la ribera frente a la montaña, lo que influye en la diversidad económica. Siempre está atenta a la diversidad social, a la diferencia entre ricos y pobres. También a la diferencia entre campo y ciudad. Introduce comparaciones entre el centro, oriente y occidente, así como referencias a las cuencas mineras. A veces este trabajo sobre Oriente de Asturias parece un trabajo sobre Asturias, en ocasiones. De tal manera que ella nos ofrece una Asturias muy alejada de la
Asturias tradicional, uniforme y estereotipada, que se construye en el imaginario popular y que existe a día de hoy en el imaginario popular, influenciada por los folcloristas, que nunca subraya la diferencia entre personas acomodadas y desfavorecidas. Por eso, el modelo de vivienda de planta y piso, que cuando alguien quiere hacer un chalet neorrural, pues el modelo es la casa y el piso, y claramente nos dice, no, esto se generaliza a principios del siglo XX. Y por eso en el imaginario también tenemos que la fabada es el plato tradicional y típico, y nos está diciendo, no, ojo, que las zonas de montaña son lacto-vegetarianas y solamente puede comer carne quien puede, y no era algo generalizado, aunque se empieza a generalizar también a principios del siglo. Es decir, que la realidad que nos pone sobre la mesa Purificación Villao, que es una espectadora privilegiada del cambio, está llena de variables y de matices. Es muy importante la geografía en la obra. En esta época en la que escribe, la geografía es una ciencia muy cercana a esta etnografía entendida como estudio de las características socioculturales de un grupo social, porque parten de la idea de que el medio geográfico influye sobre la cultura. Ella reflexiona sobre esto y dice que admite que el medio natural puede ser una explicación a determinadas cuestiones, como por ejemplo que los habitantes de la marina vivan más desahogadamente que los de la montaña, puesto que la tierra proporciona más y mejores recursos. Sin embargo, cree que el esfuerzo humano para cambiar la naturaleza es lo que está detrás de la transformación y nos muestra cambios en esa naturaleza. Por ejemplo, menciona toda la industria hidroeléctrica que aprovecha la fuerza de los ríos Piloña y Cares, minera esparcida por todo el oriente de Asturias, Onís, Villaviciosa, Colón, Gallanes, etc. Alimentaria, como el queso de Cabrales o Peñamellera, la sidra, Villaviciosa, Colón, etc. También destaca cómo en Riba de Sella la importancia comercial del puerto desciende a la vez que se desarrolla la industria turística, que toma el relevo, favorecida por el ferrocarril, un transporte que será básico también para el desarrollo de Llanes. Pero pone de relieve Villao Valdés que para que se dé todo este desarrollo es imprescindible el conocimiento científico. En este aspecto deja traslucir su perfil docente en un breve apartado donde analiza la situación escolar en Asturias desde finales del siglo XIX, el importante incremento de las escuelas, en torno al 30%, un porcentaje del cual son los indianos los que las levantan. Y estos datos los conjuga también con el aumento de la asistencia escolar. Todos estos datos los acompaña con tablas y gráficos. En definitiva, ella dice que con las transformaciones industriales la vida cotidiana sufre un cambio radical. Dice, ahora se trabaja más y mejor, pero también se vive más y mejor, es decir, que aumenta el nivel de vida. De todas formas, su visión oculta realidades incómodas. Por ejemplo, ella es muy crítica contra la injusticia instalada en el ámbito legislativo y judicial. Denuncia que hay delitos que nunca se persiguen, como los fraudes electorales o los fraudes comerciales, y dice que en general todos aquellos que tienen que ver con la presión capitalista sobre los desheredados. En este sentido, señala como culpable a toda la sociedad, pero en especial a los tribunales de justicia, donde hay presiones políticas, prevaricación, mala praxis fiscal o ineficacia del jurado. Un sistema jurídico que corrompe un sistema que debería ser el garante que salvaguarde el orden social. Su balance, a pesar de la injusticia o del aumento de la criminalidad, es positivo. Aumenta la lectura de periódicos, aumenta la libertad de pensamiento, desaparecen los lazos de sumisión en favor de los del compañerismo y la fraternidad. En todo caso, su posición es favorable al progreso. Voy terminando. El trabajo, sometido a plazos académicos y a estricto control académico, termina de manera abrupta, no hay una conclusión que lo rubrique.
Su trabajo al inicio es demasiado ambicioso, ella lo reconoce. Purificación no siguió por esta senda investigadora. Su memoria a fin de carrera fue conservada entre los papeles de su director Luis de Hoyos y consultada por Julio Caro Baroja, quien la glosa en Los pueblos de España, obra de 1946. Pone sus aportaciones sobre la distinción entre la vivienda de la marina y de la montaña por encima de las de Constantino Cabal y Florentino Martínez Torner. No cabe duda de que, de no haber permanecido inédita, esta memoria hubiera sido fuente fundamental para el estudio de la casa, la indumentaria o la alimentación. Hay que destacar que no es una mera descripción, que nos deja un análisis comparativo de las transformaciones que afectan a Asturias y más concretamente en esta comarca del Oriente en la época aproximada entre 1870 y 1920 y de sus causas y consecuencias. Por tanto, hace un trabajo de interpretación de la realidad. Pero más allá de cuestiones concretas, la obra tiene valor por la perspectiva moderna que imprime a su trabajo. En este sentido, es de destacar que contrasta vivamente con los folcloristas de su tiempo, alejados de un folclore científico auxiliar de la antropología, que era como lo concebía Antonio Machado y Álvarez. Aurelio de Llano, cuya obra publicó, la más importante del folclore asturiano, publicó este mismo instituto, Constantino Cabal, que tuvo mucho poder también en este mismo instituto, son los folcloristas asturianos de la década de 1920, conocidos, laureados, con prestigio, y toda su obra es publicada. Villao Valdés comparte con ellos algunos intereses, pero difiere profundamente en lo que respecta a la perspectiva desde la que aborda su trabajo y los presupuestos teóricos metodológicos. Un ejemplo. Ella dedica un brevísimo apartado a la mitología, tema en el cual iban a profundizar sus coetáneos, mencionando que se conservan vivas las creencias en estos seres entre la población rural. Pero ella dedica 3 páginas, menos de 3 páginas de 100, Aurelio de Llano más de la mitad de su libro y Cabal 3 libros. Su memoria a fin de carrera, con sus lógicos defectos e insuficiencias, es un trabajo académico con metodología científica, preguntas de investigación, hipótesis, comparación e interpretación. En cambio, los folcloristas no dejan de ser unos aficionados que coleccionan textos orales. No obstante, Aurelio de Llano fue asesorado y embridado por Menéndez Pidal. Estos folcloristas tratan de la literatura oral y de algunas costumbres y creencias arcaizantes, pero no dan cuenta del contexto. Dan cuenta de datos. Para Purificación Villao, el dato es el ejemplo de un panorama general de la vida, de una vida cuyas condiciones dependen de un contexto, de un orden económico y social. Para los folcloristas el interés es la tradición, lo que supuestamente no cambia, el pasado, una tradición estática que nos lleva a un pasado indeterminado, en un viaje que refleja una visión amable y estereotipada de Asturias. Ellos recelan del cambio. Purificación pone interés en el cambio. Uno de los 4 capítulos de su obra se titula Transformaciones, y los epígrafes son transformación en el vestido, transformación en la alimentación, o sea, ahí incide en ese concepto. Todos asisten a un mundo que se derrumba, pero Purificación aborda esto de una manera bien diferente. Ella cree que mejora la vida de la gente, aunque no deja de señalar los hechos negativos de su época. ¿Por qué me centro en los folcloristas? Porque son la voz más escuchada. ¿Había otras obras? Sí. Las topografías médicas. Estudios por concejos realizados por médicos para conocer el estado de la salud y de la higiene. La mejor época entre 1885 y la Guerra Civil. Hacen una descripción física del entorno, situación, clima, suelo, flora, fauna, algo de historia, el temperamento de los habitantes, las costumbres, los movimientos demográficos, las patologías dominantes, etc. Todo ello con el fin de promover medidas y remedios para mejorar el estado de la salud de los individuos. ¿Hay más? Sí, un poco como 20 años anterior a ella, hay una sociología muy incipiente, muy escasa y muy desconocida. Tenemos que traer aquí a 2 Adolfos, Adolfo Posada, que da nombre al Instituto de la Administración Pública, y Adolfo Álvarez Buillo, por cierto, que fue director de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid.
Ellos fundan, bueno, son del grupo de Oviedo, un grupo muy importante, influyente. Ellos fundan la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales, y uno desde la economía y otro desde la sociología dirigen trabajos del alumnado y hacen monografías sobre carpinteros y campesinos, con una metodología que sigue a un sociólogo del siglo XIX, Le Play, que se basa en estudiar a la familia como unidad de análisis, ver las fuentes de ingresos y de gastos, sus propiedades y las condiciones de la familia. En definitiva, la obra de Villavaldés tiene valor histórico, por ser la primera obra de antropología hecha por una persona asturiana y sobre Asturias, pero también tiene un valor intrínseco su obra, y tiene un valor por su obra y por su modernidad. No cabe duda de que este trabajo la consagra como la primera antropóloga asturiana, la madre de la antropología asturiana. Tampoco cabe duda de que tiene un puesto en la tradición de los mejores estudios asturianos. Es una obra que todavía es útil para la investigación asturiana, y realizamos este y otros actos como restitución de la memoria de esta pionera y la visibilización de su aportación científica. Espero que se hayan interesado por esta figura, que se animen a leerlo. Ya digo que está colgada en red su obra, y nada, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora Yolanda Cerra por una conferencia tan interesantísima y descubrimiento menos, para quien les habla de una figura tan atractiva y tan interesante. Si tienen alguna pregunta que hacerle a la ponente, por favor. A mí se me ocurre una cuestión. El silencio, el desconocimiento que muchos padecemos de esta figura, ¿crees que se debe tanto a la condición de mujer, al método quizás despreciado en la época, o también quizás el hecho de que haya muerto tan joven, porque realmente murió en un momento de plena madurez, ¿no? Sí. El desconocimiento. Primero hay que tener en cuenta que es un trabajo académico, claro, que queda entre los papeles de una universidad, en definitiva, ¿no? Que estaría ahí, pero también está entre los papeles de su director y profesor, Luis de Hoyos. Creo que, claro, por otra parte está que ella no siguiera por ese campo. Para ella fue un trabajo escolar y nada más. Sí es verdad que a mí me llama la atención que su director, Luis de Hoyos, pues promoviera para diversas actividades, como un congreso que hay en Praga en la década de los años 20, promoviera a otras personas que hacen trabajos de inferior calidad. Y me llama la atención que no aparezca Purificación Villao en este otro tipo de cuestiones. Sospecho que quizás ella iba más allá de lo que el profesor quería. Y quizás, no sé, quiero creer que no encajó muy bien ahí, porque la veo a veces incluso escribiendo según qué cosas, la veo mucho más moderna que Luis de Hoyos de la posguerra. Y también eso queda ahí. Si había algún rastro por algún lado, ¿no? Alguien podía haber seguido ese rastro. Son pequeñas miguitas que nadie siguió, ¿no? Y claro, también es importante el hecho de la orfandad académica que hay en Asturias respecto a la antropología. Es una disciplina científica que aquí no tiene eco, y pues hay varios factores que se conjugan para que Purificación Villao haya quedado ahí desconocida. Luego también su familia se fue de Asturias y, en fin, fue todo como muy difícil, pero estamos en el momento todavía de reivindicarla. No sé yo si se hubiera publicado en su momento hubiera sido un revulsivo, pero quizás al menos en la época de los años 80, de ese resurgimiento que hay, de ese interés de nuevo por el pasado y por la tradición, pues igual ahí sí se hubiera dado al menos encendido alguna luz
si se hubiera leído esta obra de purificación. ¿Llegó a tratar, a conocer personalmente a Aurelio del Llano? No creo que se hubieran tratado, no creo que hubiera tratado con los folcloristas, porque ella está muy alejada de esos contextos, aunque sí Aurelio del Llano formó parte de la Sociedad de Antropología, Etnografía y Prehistoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que ella hizo ese trabajo, su interés eran las ciencias naturales, y no siguió por ahí, ¿Tienen alguna pregunta que hacerle a la ponente? Pues si no hay ninguna pregunta, damos por cerrado el acto, agradeciéndoles su asistencia y recordándoles que el próximo día 13 de octubre, sí, 13 de octubre será la segunda y última conferencia de este ciclo. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.